El mensaje número 30 se titula Viviendo en el Espíritu y no en la carne. Para eso te invito a que leamos juntos Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Vamos a ir Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, que dice de la siguiente manera. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estos son los versículos que queríamos leer con ustedes para empezar a desarrollar nuestro mensaje de esta tarde. Así que les invito a que vayamos y bueno, escuchemos la palabra en esta hora que Dios nos ha de impartir, porque Dios es el que imparte su palabra a su pueblo. Muy bien, hay un versículo en esta hora que vamos a centrarnos, pero nosotros debemos saber que hay muchos versículos en la Biblia que son importantes, y uno de esos versículos es este versículo 16 de Gálatas 5, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es uno de los versículos importantes de la Biblia. Entonces, este versículo se refiere a nuestro caminar. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió, ¿verdad? En el original en griego. Y cuando nos traducen a nosotros esta palabra andad, esta expresión, trae la idea de, o significa literalmente, si ustedes buscan la Biblia interlineal griego al español, y va a decir que esta palabra andad significa caminando alrededor. Y se refiere a nosotros, pues, porque nosotros tenemos un caminar diario, estamos caminando alrededor de este mundo, y ya hemos dicho que nuestra vida es como un viaje, estamos viajando en esta tierra. Este viaje dura, dijimos, como 70, 80 años, lo que Dios dice que nos dio para vivir. Entonces eso dura, ese tiempo dura nuestro viaje, es un peregrinar de nosotros en esa tierra. Entonces, mientras nosotros caminamos en esta tierra, en nuestro caminar, el apóstol San Pablo dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, el objetivo de Pablo de hablar de estos versículos, hermanos, es para que entendamos que tenemos un caminar diario. Está hablando de todos nosotros, los cristianos, que tenemos un caminar diario. Estamos ahí, pues, entonces, porque es una manera de desarrollarnos. Nosotros no podemos salir de esta esfera de aquí de la tierra, sino que es necesario estar aquí. Entonces, va a ser nuestro enfoque en esta hora. Por eso les decía que este versículo es clave en nuestro mensaje, que dice, andad en el Espíritu. Ahora, hemos hablado del trasfondo de Gálatas, y hablamos que Pablo escribió esta epístola de Gálatas en un momento de crisis en la iglesia en Galacia. En las iglesias en Galacia había un momento de crisis, llegó un momento de crisis en ellos, y en ese momento
los Gálatas habían perdido el disfrute de Cristo. Ellos habían perdido el disfrute de Cristo. ¿Por qué? Porque habían sido persuadidos por falsos hermanos que habían entrado encubiertamente para que ellos volvieran atrás, volvieran a la ley. Esos falsos hermanos que ministraron a los Gálatas entraron encubiertamente. Ellos entraban a escondidas, y dice Pablo que ellos usaban sutilezas para ver cómo cambiaban el modo de pensar de los Gálatas. Por eso decíamos que todo esto de la sutileza de entrar encubiertamente y cambiar el modo de pensar de los Gálatas no viene del que los llamó, que es Dios, sino que viene de Satanás, viene del enemigo. Ahora, estamos hablando en ese año, en el año 49 al 56, que se cree que Pablo escribió esta epístola. Después de ese tiempo, ahora después de casi 2000 años, o después de 2000 años, muchos creyentes de hoy están experimentando la misma situación que estaban experimentando los Gálatas. Significa entonces que el enemigo de Dios, así como entró ahí en esa iglesia encubiertamente a través de los falsos hermanos, ¿verdad? Así como ese enemigo de Dios, que es el mismo que trató de engañar a la iglesia en ese tiempo, es el mismo que hoy está tratando de engañar a los cristianos para que ellos pierdan el disfrute de Cristo, el disfrute de la vida de Dios. Entonces, ese mismo enemigo fue el que apareció en el jardín del Edén, allá con Adán y Eva. En ese principio es el mismo. Entonces, ya hemos entendido que soberanamente Dios ha decidido que Satanás camine a la par de la iglesia para que la moleste. Ese es el plan de Dios. Para nosotros es ya no que ya no haya diablo, ¿verdad? Si yo fuera, no tuviera la mente de Dios, pues yo quitaría al diablo, ¿no? Porque pues es el que molesta, y que no nosotros cuando tenemos algún vecino o alguien que nos molesta en nuestra calle o en el trabajo o en la escuela, nuestro deseo es de que o quisiéramos orar: Señor, llévatelo, ¿no? O quítalo delante de mí. Sin embargo, Dios es el que pone obstáculo, porque esa es su soberanía. Y entonces por eso Satanás, en este tiempo, él todavía está haciendo de las suyas. Va a llegar un momento en que él va a ser prendido y va a ser encarcelado. Y luego dice que luego Dios lo suelta otra vez para que siga, porque para Dios Él es útil de cierta manera para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Entonces no oremos para que Satanás se muera, sino que oremos, o más bien aprendamos lo que dice Pablo, que nuestro caminar, que estemos caminando en el Espíritu, es lo que tenemos que aprender a caminar. Por eso les recuerdo que ese enemigo no duerme. Dice Pablo en 2 de Corintios 2:11, en 2 de Corintios 2:11 dice Pablo: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea que él tiene artimañas, él tiene planes que él quiere llevar con el propósito de destruir el propósito de Dios, ¿verdad? No de destruir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es eterno, pero es para él engañar a los hijos de Dios para que ellos no participen en ese propósito, porque corremos el peligro de ser desligados de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que llegamos a este punto de Gálatas capítulo 5, y hoy vamos a hablar de cómo debemos de funcionar nosotros, los que dice la Biblia que tenemos el Espíritu. Porque el hecho de que el versículo 16 dice que nosotros andemos en el Espíritu es porque lo tenemos. Entonces en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pongamos atención a este versículo. Mas vosotros, está hablando de los creyentes, no viven según la carne.
sino según el Espíritu, porque ese es nuestro caminar. Tenemos un andar, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que esta palabra entonces no va a los que no tienen el Espíritu. Si usted y yo tenemos el Espíritu, esta palabra o este andad que dice Pablo, cuando él dice digo pues, porque este andad es para los cristianos, para los creyentes, los que tienen al Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Y los que no tienen, de una vez dice que no es para ellos. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces nosotros creemos de que tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces veamos cómo la Biblia nos muestra que nosotros sí tenemos el Espíritu. Este mensaje nos va a ayudar mucho a entender cómo el Espíritu está dentro de nosotros. Por eso cantamos que, de hecho, modificamos esa alabanza que el Espíritu está en este lugar y nosotros cantamos que el Espíritu está dentro de nosotros, porque esa es la realidad. Decir que cantar de que el Espíritu de Dios está en este lugar, todavía tenemos el concepto religioso. La realidad es que el Espíritu no está en el lugar, sino que está dentro del cristiano, está dentro del creyente, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos que hablan del Espíritu de Dios, pero no tienen idea de cómo funciona Él dentro de ellos. Por eso es necesario, por eso te llevamos la carga en este ministerio de enseñar con responsabilidad a los hermanos para que sepan cuál es la función del Espíritu dentro de nosotros. Primero que todo, tenemos que saber que en la Biblia cuando se habla de Dios en Cristo es algo muy específico. Si ustedes pusieron atención al versículo 9 de Romanos 8, habla del Espíritu de Dios y habla del Espíritu de Cristo. Lo que nosotros tenemos que saber, de acuerdo al hablar de Pablo, es que Dios es Cristo y Cristo es Dios. Pero notemos que la revelación pura para todos nosotros los gentiles es el Dios triuno. Por eso el versículo de Mateo 28, 19, ¿verdad? Se refiere al Dios triuno revelado para nosotros los gentiles. Porque dice el Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Dios que leemos aquí, el Dios triuno que se lee aquí en este versículo, se tiene que enseñar a los gentiles, es decir, a las naciones, porque a ellos, ¿se acuerdan en otro tiempo que hablamos del bautismo, de ser introducidos y de Hechos, verdad? Creo que es el 2:38 y de Mateo 28, 19, porque ciertos hermanos tomaron esto como una fórmula de bautismo, pero nosotros ya entendimos el por qué Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo en Hechos. Era porque ellos ya habían sido introducidos o creían en el Padre y en el Espíritu, pero ellos habían rechazado al Hijo. Sin embargo, nosotros los gentiles no teníamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. Entonces, por eso es que se dice que ahora nosotros, los gentiles, las naciones, tenemos que ser introducidos en ese Dios triuno. Muchos hermanos no saben qué significa ir a las naciones y hacer discípulos. Por eso hoy hay esa confusión y hay fórmulas de bautismo, como decía, y muchos estudiantes de la Biblia se desvían del pensamiento de lo real y de lo verdadero, porque hay algo real y algo verdadero. Y entonces, ¿qué hacen los que toman esto del bautismo como fórmula? Están debatiendo, están discutiendo, no se pueden ver. Entonces nosotros no estamos para discutir, no estamos para demostrar a nadie. Nosotros estamos por la verdad, amamos a Cristo, amamos a los hermanos y lo que queremos es de que Dios se revele en nosotros. Amén. Entonces cuando se habla del Espíritu, porque recuerden, no perdamos de vista lo que dice Pablo, andad, digo pues, andad en el Espíritu. Entonces, cuando se habla del Espíritu, tenemos que enseñar con responsabilidad, porque se está hablando de Dios nuestro Padre, que es Espíritu. Porque Juan 4:24 dice claramente que Dios es Espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu
Y dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso es lo que dice este versículo. Entonces vemos que Dios es espíritu. Y que en encarnación, este Dios es el Cristo. Lo dice Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Cristo expresaba al Padre, Él vino a expresar al Padre, porque en el versículo siguiente dice que a Dios nadie le ha visto jamás, sino el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces tenemos por un lado que Dios es espíritu y que Dios es el Cristo. Por eso en Juan 17.3, San Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? No es que es nuestro Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces debemos entender que el Padre es el Hijo con el Padre, o más bien que el Dios encarnado es el Hijo con el Padre, y en resurrección es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando Pedro dio la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba hablando del Cristo en resurrección, porque solamente el Cristo en resurrección es para efectuar el propósito de Dios. Entonces Dios es Cristo para efectuar un propósito. Oigan bien, si Dios no fuera Cristo, Él no puede cumplirse, porque es a través de la encarnación que Él puede cumplir su propósito. Es a través de que Él se ha encarnado, por eso Él puede cumplir su propósito. Porque Él vino a procesarse. Entonces nosotros lo que resultamos teniendo, el espíritu que tenemos nosotros es el Dios procesado. Porque si nosotros no tuviéramos al Dios procesado dentro de nosotros, el propósito de Dios es imposible que se lleve a cabo. Por eso el Señor siempre decía, ¿se acuerdan que Él decía, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida? Entonces se está hablando de que Él no podía quedarse solamente como el Dios con el vivir humano, sino que tenía que continuar en el proceso para venir a ser el Cristo en resurrección, que es el Espíritu, para que entonces entre dentro de nosotros. Por eso los discípulos estaban tristes cuando Él hablaba de que era necesario ir a la cruz y morir. Ellos se ponían tristes. ¿Quién no se va a poner triste cuando escucha de que se va a morir, no? Creo que todos nos ponemos tristes cuando enteramos que alguien está a punto de morir, nos ponemos tristes. Pero en el caso del Señor, Él decía que era necesario ir y ser entregado en mano de las autoridades y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos se ponían tristes porque ellos ya no lo iban a ver, pero Él decía, es necesario que yo vaya. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Eso está hablando, porque cuando Él muere y en resurrección viene a ser el Espíritu y entra en nosotros, entonces se puede llevar a cabo su propósito. Amén. Porque Él ya hizo todo. Ahora, es muy importante entender que cuando nos hablan del Espíritu de Cristo, porque ahí Pablo lo dijo en Romanos 8:9, que si el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Porque está hablando del Espíritu morando en nosotros. Cuando está hablando del Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu morando en nosotros. Y recordemos que eso es maravilloso, porque nos están hablando de que Dios, para entrar en nosotros los creyentes tuvo que pasar por un proceso. Recuerden que siempre decíamos que el Dios crudo no puede entrar, sino que tiene que procesarse para venir a ser el Espíritu, entonces entrar en nosotros. Entonces, entendamos que el que tenemos dentro de nosotros es a Dios mismo, hermanos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso y eso es de creer, porque es por la fe. Tenemos que oír con fe esto. Porque si nosotros no creemos esto, entonces no puede pasar nada, porque se trata de creer de la fe. Decir que Dios está dentro de nosotros
es porque la Biblia dice, así lo dice que nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces te das cuenta que ese Espíritu en resurrección, que es el Cristo en resurrección, ese Espíritu que es el Dios, que es el Dios triuno, está dentro de nosotros. No vayamos a pensar que es una tercera parte de Dios que entró en nosotros, que una parte de Dios, del Dios triuno, que una parte nada más entró en nosotros, no, sino que es el Dios mismo procesado que vino a ser el Espíritu y entró en sus discípulos. Por eso Él decía, es necesario que yo vaya, pero voy a resucitar al tercer día, entonces vendré a ustedes como el otro consolador. Entonces, ahí en resurrección, Él vino a ser el Espíritu vivificante. Entonces, como Espíritu vivificante, como el resultado de ese proceso, Él ahora puede entrar en todos los creyentes. Cuando Él estuvo en su vivir humano en esta tierra, en esos 33 años y medio, Él estaba limitado por el cuerpo que tenía, por el cuerpo físico. Pero en resurrección ya no, porque en resurrección Él dice, Pablo mismo dijo que Él apareció a más de 500 hermanos a la vez, porque Él es el Cristo multiplicado que puede entrar en todo aquel que quiere recibirlo, en todo aquel que cree en Él y lo recibe, puede recibir ese espíritu, esa vida. Amén. ¿Se dan cuenta que los discípulos no entendían? Por eso siempre hemos hablado de que no tenemos que quedarnos con los evangelios sinópticos que son objetivos, sino que tenemos que ir al evangelio que presenta Pablo, que es el evangelio subjetivo, que nos habla del Cristo crucificado y del Cristo resucitado que tenemos nosotros. Amén. Entonces, ese espíritu, recuerden pues, porque si Pablo dice andad en el espíritu es porque nosotros tenemos. ¿Usted sabe, está consciente de ese espíritu que está dentro de usted? ¿Sí estamos conscientes? Entonces, ese Dios mismo procesado vino a ser el espíritu, decíamos, que entró en los discípulos. Es el mismo que está dentro de nosotros hoy. Y todo aquel que no tenga ese espíritu, el tal no es de Cristo. Solo los mundanos, los incrédulos, no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, porque ellos no lo han recibido. Sin embargo, cuando usted, en el momento que escuchó la palabra, dijo, yo quiero recibir, lo acepto como mi Salvador, entonces usted recibe a ese Espíritu. Amén. Cristo, pues, como decía, en su caminar en esta tierra, Él dijo que ese espíritu que estamos hablando ahora estaría en los discípulos, porque él estaba hablando de todo eso, ¿no? En Juan 14:17, Él dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, está hablando a nosotros ahora los creyentes, los cristianos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Imagínense cómo estaba él hablando en ese momento. Amén. Mora con vosotros y estará en vosotros para siempre. También a uno de los discípulos, uno de ellos le dijo al Señor, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces él mismo le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El punto aquí es de que entendamos que no recibimos una tercera parte de Dios, sino que recibimos al Dios triuno, al Dios procesado, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Y eso se trata de creer, de tener fe. Entonces, si crees eso, tienes a alguien poderoso dentro de ti. Entonces, no debemos tener ningún problema para creer y aceptar esto, que es la palabra. El problema lo tendrán aquellos
que están con doctrinas preconcebidas, aquellos que creen que solamente reciben un pedazo de Dios, una tercera parte de Dios, y hay cristianos que no están conscientes de que recibieron al Espíritu, no están conscientes. Ellos creen que son cristianos y cada vez que oran se dirigen al Dios que está al Cristo que está al tercer cielo, al Dios que está allá en el trono. Ellos cuando elevan su oración están pensando que ese Dios se están dirigiendo a Él. No estoy diciendo que no lo debemos de hacer, pero debemos de creer que lo tenemos aquí dentro de nosotros. Por eso, Pablo dice que cercana está, Cristo está cerca. En Filipenses aprendimos que él dice que el Señor está cerca. Cerca no está hablando de su venida, sino está hablando cerca de ti, y Pablo lo confirma y dice que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, es de nosotros invocarle y Él está ahí. Él está ahí, Él viene a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Él sale de ahí, lo liberamos. Cuando invocamos el nombre del Señor, lo liberamos para que Él venga a hacer el poder de la resurrección en nosotros, para que vivamos la ecanastasis, que es la super resurrección. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que Él está dentro de nosotros? Porque 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Te repito nuevamente, todos los que estamos en esta hora, tengo carga para con ustedes. Todos nosotros debemos de oír esta palabra con fe, porque es la palabra de Dios. Solamente le estoy leyendo a ustedes. Porque si la Biblia dice que al unirnos con el Señor fuimos mezclados, porque es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 17, significa que el Espíritu está dentro de nosotros y estará, o como dice él ahí en Juan, el Espíritu mora en nosotros y estará con nosotros para siempre. Jamás se va a ir de nosotros. Amén. Jamás Él siempre va a estar ahí. Ya hemos dicho que en el Antiguo Testamento era otro trato de Dios para con ellos. Para con el pueblo de Israel, el Espíritu venía sobre de los profetas, no sobre todo, sino sobre los profetas, sobre los siervos que Dios escogió para que llevaran un trabajo, para que hablaran de parte de Él. Entonces, pero luego el Espíritu se iba, venía y se iba de ellos. Pero nosotros, los del Nuevo Testamento, somos muy bendecidos porque la promesa de Abraham, por la promesa de Abraham, nosotros participamos ahí y hemos recibido al Espíritu y somos una mezcla con Él, así como la mezcla del café con la leche. Una vez que se mezclan esas dos sustancias, o es el café y la leche, no se puede separar. ¿A poco? Por ejemplo, si usted no le gusta la leche y alguien le ofrece un café, pero ya le puso leche, ¿será posible que esa persona le puede decir: ¿sabes qué? Déjame quitar la leche y te doy nada más el café? Lo que se hace es de que mejor te preparo otro, porque ya no se puede separar, ya no se puede. No sé si habrá algún elemento químico que lo separe, pero a lo que sabemos nosotros, no es que no se puede. Lo mismo con nosotros. Estamos conscientes de esto, estamos viendo esa realidad. Usted puede creer lo que dice la Biblia, que el Espíritu está dentro de usted, que mora dentro de usted y que estará para siempre, que no se puede separar porque se hizo una mezcla. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso Pablo dice: digo pues, andad por el Espíritu. Ahora el asunto es de que Dios no solamente, por esa mezcla, no solamente es divino. Ahora Dios es divino humano y nosotros tampoco ya no somos solamente humanos por esa mezcla, sino que ahora en Cristo, por esa mezcla, somos humanos divinos. Amén. Es importante entender eso. ¿Por qué crees que aprendimos, verdad, con mi pastor y entendimos que, porque les recuerdo que yo tuve escuela con él y siempre aprendimos de la palabra de Dios y entonces decíamos, él me acuerdo que él decía a los jóvenes, le decía:
Algunos decían, pastor, ¿es bueno ir al cine o es malo? Le decían. O es malo, o es bueno o malo hacer esto. Y así eran las preguntas que hacían los hermanos. Y él decía, pregúntale a tu espíritu. Y es lo que yo he aprendido, y aquí en Tultitlán y en Chimalpa, es lo que le digo a los hermanos cuando me preguntan, oiga hermano, ¿usted qué cree? ¿Es bueno o es malo esto? Y les digo, ¿qué dice tu espíritu? ¿Qué dice tu espíritu? Porque tienes que considerar a ese espíritu antes que nada, porque Él está ahí, Él mora en ti y estará contigo para siempre. Amén. Decir, ahora, nosotros también en un momento adoptamos ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un saludo. Me acuerdo que siempre o aquí en los lugares que hemos estado, adoptamos un saludo de, de decir, ¿cómo estás, hermano? Y la respuesta es en Cristo. Y con el tiempo aprendimos ah, que esto de decir que está uno en Cristo no es algo liviano, aunque la Biblia lo dice. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, decir que uno está en Cristo de acuerdo al contexto que venimos hablando, estamos diciendo que estamos en el Padre, o más bien estamos diciendo que el Padre y el Hijo por el Espíritu están dentro de nosotros. Porque no solamente estamos en Él, sino Él está en nosotros, porque somos una mezcla. Nosotros somos una mezcla con Dios. Y hablar de esto, de la mezcla, no es una herejía, porque ya te leí 1 Corintios 6, 17, que dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Amén. Entonces entendamos, hermano, que estamos hablando de cuando nosotros somos, lo que quiero decir es que nosotros somos hijos de Dios. El decir que estamos en Cristo, nosotros estamos hablando de que estamos mezclados con Dios. Nadie puede decir que está mezclado con Dios si no es hijo de Dios, si no lo ha recibido. Por eso leemos Juan 1, 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el recibir y creer en su nombre. Amén. Entonces, ese Dios, nos hicimos una mezcla con Él. Él está con nosotros ahí. Bendito sea Dios que no se puede separar de nosotros. En otra ocasión decimos entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? El Espíritu se va de él, porque algunos piensan eso, que cuando pecan pierden la salvación, pero de acuerdo al hablar de Dios, y eso es maravilloso, dice que no se va, porque cuando hablamos malas palabras, cuando hacemos cosas que no conviene, dice que el Espíritu se pone triste. Por eso dice, no contristáis al Espíritu. No dice que Él se va, sino que Él está con nosotros. Ahí está. Entonces Pablo recibió esta revelación maravillosa. Él lo disfrutó, él lo experimentó. Por eso él en cierto momento él decía, dice el Espíritu. Y otras veces él decía, no dice el Señor, sino yo. O otra vez decía, lo dice el Señor, no lo digo yo. Y otras veces él decía, no lo dice el Señor, lo digo yo. Y creo que tengo al Espíritu, porque él vino a hacer una mezcla. Amén. Él aprendió a caminar con Dios. A caminar con Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, que aprendamos, como dice Pablo ahí. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Él te está recordando en esta hora que caminemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, una mezcla con Él. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios como el Espíritu, estamos hablando de una mezcla. O sea que es el Espíritu. El Espíritu está mezclado con el hombre. Nosotros venimos a estar mezclados con Él. Por eso dice que el que se une al Señor,
un espíritu es con Él. ¿Estás consciente ahora? Porque no podemos empezar a hablar de lo que es andar en el espíritu y no andar en la carne si nosotros no estamos conscientes de lo que pasó con nosotros. Por eso te repito, hay hermanos que no saben. Es porque los ministros no han tomado la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra. Pero nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha visitado. Y Él ahora dice que nos ha dado su Espíritu. Que no dice que por eso clamamos, Abba Padre. Podemos decir papacito lindo, podemos adorarle, podemos alabarle porque tenemos el Espíritu. Podemos decir Señor Jesús porque tenemos el Espíritu. En Cristo, que es el Espíritu, están incluidos todos los espíritus de nosotros. O sea que Cristo, el Espíritu, que es en resurrección, y nosotros nos hemos unido con Él, ese Espíritu ha crecido. Por eso Él decía, si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Porque los discípulos trataban de impedir que Él fuera a la cruz. Tenemos a Pedro que le dijo, Señor, ten compasión de mí. Sin embargo, Él decía, no, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, porque hay un propósito, porque Él no quería quedar solo, no, esa no era su intención, sino su intención, su deseo o el propósito por el cual vino era morir para así resucitar, para que ese grano de trigo cayera en tierra, para que al salir de la tierra, que es salir de la muerte en resurrección, Él viniera a llevar mucho fruto. Y esos muchos frutos somos usted y yo. Somos los que tenemos ese espíritu, pero ese espíritu en resurrección. Es un Cristo ahora, hermano, con muchos espíritus, porque el cuerpo es de Cristo. Donde quiera que está el cuerpo de Cristo, ahí están los muchos espíritus que somos usted y yo. Solamente que nos hemos descuidado, solamente que nosotros nos hemos desviado y la mayor parte de nuestra vida como cristianos vivimos en nuestra carne. Se nos olvida quiénes somos nosotros. Hoy en esta hora te desafío y te recuerdo que tú tienes el Espíritu. Si tú eres un creyente, si un día tú recibiste a Cristo, recuerda que tú tienes un Espíritu, lo recibiste. Porque ahora eres sensible a las cosas de Dios, eres sensible a la voz de Dios. Sabes que cuando haces algo que no es correcto, sabes que ahí está el Espíritu ahí, redarguyéndote. Sabes, hermano, que hay un sentir de muerte en ti cuando no estás en lo que Dios quiere, no estás en la voluntad de Dios. A veces cuando estamos con los hermanos y de repente en la plática, el hablar, es una plática vana, no es una plática que tiene que ver con Cristo y su verdad, con Cristo y la iglesia, inmediatamente siento un sentir de muerte. Siento un sentir de muerte. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu. Cuando yo no tenía el Espíritu, cuando yo no había recibido a Cristo, no había nada que me hiciera sensible, no había un marcar del Espíritu, no había un sentir de la muerte. Sin embargo, ahora cuando nosotros, hermanos, tocamos la verdad, tocamos a Cristo y a la iglesia, hay una sensación de vida. Y si tú estás oyendo con fe, yo sé que en esta hora estás teniendo una sensación de vida, estás diciendo, en verdad, el Señor está con nosotros. De verdad, el Señor, tengo el Espíritu. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que recordar, tenemos que venir al Señor y tenemos que decir, Señor, perdóname si no he sabido lo que he recibido. Perdóname, porque a veces nosotros se nos olvida, hermanos, quiénes somos nosotros. La iglesia es una iglesia de los espíritus. Amén. Por eso dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Cuando nosotros, eso es lo que el Señor Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo, ¿sabes qué? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es.
tuviste un nacimiento de tus padres, pero ahora lo que yo te vengo, o a lo que vine estoy hablando de la familia espiritual, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En nuestro primer nacimiento, nosotros venimos a ser carne, heredamos todo lo de Adán. Pero ahora en Cristo, al recibir a Cristo, hemos nacido del Espíritu y ahora somos espíritus. ¿Se das cuenta, hermano? Por eso no podía entrar a desarrollar los puntos sin antes usted y yo realmente estemos conscientes de qué es lo que hemos recibido, qué es lo que mora en nosotros, quién es el que estará con nosotros para siempre. De repente llegamos nosotros en una situación y nos sentimos solos, no sé si usted alguna vez ha dicho, me he sentido solo, me siento solo, nadie me habla, nadie me quiere, no me ponen atención, nadie me hace caso. Y yo a veces así siento, pero el Señor me recuerda y viene Él, me dice, me consuela mi corazón, me dice, entonces, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí si tú te sientes solo? No sé si a usted le ha pasado eso a veces. O usted cuando peca, cuando cae en algo y rápidamente usted dice, Dios ya no me quiere, Dios ya no me va a perdonar. ¿Cómo no? Si Él es un Dios que perdona, si es un Dios que aún hemos aprendido que antes de que nosotros hagamos algo de la carne, Él dice, no, eso no está bien. Tú eres un hijo de Dios. Y a veces nosotros somos desobedientes y caemos y hacemos. Y Él aún dice, nos redarguye, dice, pecaste, tienes que levantarte, tienes que confesar tus pecados, porque yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Porque Él está aquí, hermano. Yo no necesito que venga nadie externo para decirme. Hay algo en mi interior que me dice que Él está conmigo, que Él está contigo, que Él no te ha desamparado. No creas que lo que dice Satanás, que nadie te quiere, que tú estás solo. No. El Señor está contigo. Amén. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es momento de que nosotros volvamos a ese disfrute. Si te has sentido de que no tienes ningún disfrute en lo que haces de las cosas de Dios, si te has perdido el interés, el disfrute de las reuniones de la iglesia, de conversar con algún hermano, de escuchar la palabra, de cantar las alabanzas, si has perdido el disfrute, el Señor te está diciendo, regresa a mí. Regresemos a Cristo. Regresemos a Cristo y no necesariamente tenemos que ir al tercer cielo, sino que Él está, el Espíritu, el Dios de uno, el Padre y el Hijo por el Espíritu están dentro de nosotros y son los que nos imparten vida. ¿Por qué estamos hablando de eso? Por una razón, por lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Espero que esta palabra resuene en tu mente, en tu ser, por lo menos en esta tarde. Andad en el Espíritu. Está diciendo, camina en Dios. Camina en el Espíritu, camina en Dios. Camina en el Dios que está dentro de ti. No hagas caso de las cosas externas. Camina en lo que está dentro de ti. Amén. Caminar aquí, andar aquí es andar. Andad aquí es caminar en el Espíritu, que es caminar en Dios.
Cuando está diciendo, digo pues, andar en el Espíritu, está diciendo, camina en Dios. Aprendamos a caminar en Dios. Porque el caminar de un cristiano es un asunto del Espíritu y no de la carne. ¿Cuántos hemos dicho, quiero que a veces queremos ir a cierto lugar y a veces pasa algo externo y decimos, Dios no quiere que yo vaya? ¿Estará correcto eso? Entonces dependemos de algo externo y no estamos dependiendo de algo interno, de algo que nosotros recibimos. Aquí es que aprendamos a depender primeramente de algo interno, del Espíritu que recibimos. Yo estoy agradecido con Dios y creo que tú también debes estar agradecido porque es un privilegio. Los del Antiguo Testamento no habían tenido esta experiencia. Muchos de ellos mejor tomaron a la ley, tomaron algo externo y trataban de vivir de acuerdo a esa ley, pero nadie podía. Sin embargo, el cristiano del Nuevo Testamento tiene el privilegio, goza del privilegio de disfrutar algo que recibió dentro. Por eso pregúntale a tu espíritu. Hazle caso a tu espíritu, porque Él está dentro de ti. Es una persona que está dentro de ti. Amén. Por eso Él dice, porque si nosotros no tuviéramos el Espíritu, no hay razón de que nos digan, anda en el Espíritu. Pero debido a que nosotros tenemos el Espíritu, porque Él mora en nosotros y estará en nosotros para siempre, es por eso que nos dicen, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne, porque ahí están los deseos de la carne también. Esos no necesitas ni esforzarte para satisfacerlos, ahí están. Y si no tienes cuidado, se enseñorean de ti y estás satisfaciendo a tu carne. Pero eso es vivir como hombres, vivir como humanos, como seres caídos. Sin embargo, Dios ha venido a elevar una humanidad, pero una humanidad mezclada con su divinidad. Por eso, hermano, espero que hayas comprendido. No terminé hoy. Vamos a dejar la segunda parte para el próximo domingo, donde Dios nos va a mostrar y vamos a aprender cómo es que nosotros caminamos en el Espíritu, caminamos en Dios. Entonces satisfacemos el deseo del corazón de Dios. No hay otra cosa que satisfaga el corazón de Dios si solamente que andemos en el Espíritu, pero recuerda que esto es por fe, esto es por el oír con fe. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente coopera con Él, oye con fe, cree lo que Él está diciendo. Si tú crees en esta hora que tienes el Espíritu, puedes vivir una vida victoriosa, una vida en Dios. Y es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Oremos. Padre Celestial, perdónanos, amado Dios, si hemos descuidado nuestra vida espiritual. No hemos sido sensibles al Espíritu maravilloso que tú nos has dado. Por eso estamos aquí en esta hora estudiando y escuchamos con fe. Hemos escuchado con fe tu palabra, la cual dice que tú viniste a morar en nosotros. Y podemos decir amén de que tú eres real en nosotros. Porque podemos decir Abba Padre. Podemos decir Papacito lindo por el Espíritu que está en nosotros. Y no solamente eso, sino que podemos tener ese caminar en ti para que se lleve a cabo tu propósito. Te pedimos, Señor, que guardes la vida de nuestros hermanos que estuvieran con nosotros ahora y que oigamos con fe esta palabra, que abracemos esta verdad de que el Dios triuno, de que el Padre y el Hijo por el Espíritu, ese Dios procesado
vino a morar en nosotros. Oh, gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos recuerdas quiénes somos. Precioso Dios, gracias te damos, Jesús. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.